Bienvenidos a Enigmas Misteriosos. Prepárate para adentrarte en un relato lleno de suspenso y terror. En esta historia, seguimos a un escritor atormentado que lucha por volver a encontrar el éxito con su última novela. A medida que corrige su obra en la soledad de la noche, algo inexplicable y aterrador comienza a manifestarse. Los personajes de su novela cobran vida, y Bob the Butcher, el más sanguinario de todos, se materializa en su sala, junto a las víctimas del libro. El protagonista se ve atrapado en una pesadilla donde realidad y ficción se entrelazan, llevándolo al límite de su cordura. Si te gusta el suspenso y el horror, no te pierdas este escalofriante relato. Suscríbete al canal, dale me gusta y comparte el video para que más personas puedan disfrutar de esta increíble historia. Acompáñanos en este viaje aterrador y descubre qué sucede cuando la ficción se convierte en realidad. Tomar un descanso en el sillón, la verdad, es muy reconfortante. Acababa de pasar las últimas 4 horas corrigiendo el capítulo más reciente de mi novela. Corregir es mucho más estresante que escribir, se los aseguro, pero es una tarea necesaria, aún más sabiendo que mis obras no venían teniendo buen recibimiento por parte del público, ni por parte de la editorial. Y mucho menos de las revistas de reseñas. Eso sí que no tenían pelos en la lengua para soltar críticas destructivas. Mi último éxito fue hace 2 años con Madame Morpin, una novela que logré adaptar como película / en colaboración con un director independiente. Trataba sobre una enfermera psicótica, con ciertas habilidades sobrenaturales, que disfrutaba mutilando a sus pacientes. Tuvo tan buen recibimiento que conseguimos asegurar contratos con Modflix, una plataforma de streaming reconocida a nivel mundial. Pero, por desgracia, luego de ese proyecto solo vino una racha de fracasos. Lanzamos la secuela, con aún mayor presupuesto y alcance que la primera entrega, pero en todas las redes sociales, portales y foros se señalaba la trama como aburrida, plana y demasiado lenta. Las salas estaban casi vacías, y los pocos que asistían salían malhumorados, diciendo que era un desperdicio de tiempo. Es más, muchos ni siquiera llegaban al final. Las semanas pasaron y, poco a poco, el furor por el personaje pasó. La gente comenzó a olvidarse de Madame Morpin y el año pasado me vi obligado a buscar un nuevo personaje, con un perfil similar, que mantuviera la esencia para satisfacer al público, pero que a la vez fuera lo suficientemente refrescante como para cautivar al público perdido. Así fue como publiqué Blood Paths, una antología con cuentos de terror. En cada uno de ellos, el antagonista era un nuevo asesino, entre ellos, payasos, psicópatas, espíritus vengativos, carniceros, incluso hay uno en el que participa un alien. La verdad, quise explorar todas las posibilidades y traer variedad al público. Quería que cada relato fuera distinto y más sangriento que el anterior. Publiqué la primera edición con The Dark Kill, una de las editoriales más grandes del género, y tuvo un impacto más que satisfactorio. En pocas semanas, los personajes se viralizaron y mi nombre volvió a resonar dentro del género. Tal como lo planeé, cada lector tuvo su propio relato favorito, pero el que más revuelo generó fue Bob the Butcher. El espíritu de un carnicero que busca vengarse de todo su pueblo luego de que le dieran pena de muerte por acusaciones de vender carne humana. Fue tanto el apoyo hacia este personaje que me vi motivado para escribir una novela solo para él. Con el mismo enfoque que el relato, pero añadiendo una trama algo más elaborada, y con la introducción de suficientes personajes como para que la historia tenga una extensión adecuada. Tenía fe de que este proyecto traería grandes frutos, pero la cosecha venía siendo muy pesada. Hoy es la 20ª madrugada consecutiva destinada únicamente a corregir, y como dije, no es una tarea amena. Obviamente, mi revisión no era la final, pero servía de filtro para agilizar el trabajo de los correctores de la editorial. Pero ya faltaba poco. El capítulo 17 estaba listo. Solo quedaba el 18, que es el capítulo final, y el epílogo donde doy pie a una posible secuela. Sentía la espalda pesada, por inercia pura me obligaba a apoyarme completamente en el respaldo. Los apoyabrazos también eran muy útiles para relajar la tensión que se extendía por mis hombros. El estar rígido, tecleando durante horas, tiene sus consecuencias. La única iluminación en la sala era la de la computadora, que se mantenía encendida con la novela abierta sobre el escritorio. De todos modos, el brillo, adaptado para cuidar mi salud visual, era escaso, iluminando a duras penas 1 o 2 metros delante. No llegaba hasta la zona de los sillones donde me encontraba descansando. Miré la puerta que llevaba al pasillo con ganas. Tenía ganas de ir a la habitación y dormir un día entero,
pero necesitaba adelantar aunque sea unas páginas más, de lo contrario, mañana sería una noche aún más agotadora que esta. Debía contener el deseo. La pantalla del ordenador se apagó. Era la configuración automática por inactividad. Solo habían pasado 5 minutos de descanso. Todavía quedaban otros 10. Hice un trato conmigo mismo, buscando un punto medio entre saciar mi cansancio y mantener la responsabilidad. Solo cerraría los ojos unos minutos hasta que se aproximara la hora de volver a la edición. Era un descanso necesario. Mi cabeza no aguantaba más, y sin cabeza no hay escritura. Los segundos pasaron y lo único que escuché fue el sonido seco e incesante de las agujas del reloj. El silencio propio de la noche daba mayor protagonismo a aquel sonido, que en otro momento podría haber pasado desapercibido. Pensaba en este proyecto y podía imaginarme las reacciones del público. Los lectores atónitos hablando maravillas de lo escalofriante y brutal de mi obra, los críticos mejorando las reseñas, grandes productores contactando conmigo para adaptaciones. Era simplemente maravilloso. Esta vez tendría mucho cuidado de no cometer los mismos errores que con Madame Morpin. No me centraría tanto en desarrollar la trama y los personajes, lo que los espectadores quieren es sangre. ¿Qué era? Parecía una sombra en el pasillo. Era alta. ¿Se estaba moviendo? Forcé la vista. No. No podía ser. Por favor, no. El delantal cubierto de sangre y de vísceras fue lo primero que noté. Lo segundo fue la máscara metálica en su rostro. 1,90 de estatura. Robusto. Cabeza rapada. Piel irritada. Cicatrices. Bob the Butcher. Era él. Traté de gritar, pero no pude abrir la boca. Lo único que conseguí fue mover bruscamente mi lengua contra mi paladar. Me faltaba el aire. El calor era más intenso. El corazón retumbaba en mi pecho, bombeando sangre de manera rápida y violenta. Mi anatomía estaba tensada al punto que parecía que en cualquier momento mis músculos saldrían disparados a presión, arrancando la piel que los cubre. Esto tenía que ser una pesadilla. No podía ser real. ¿Cómo podría serlo? Bob es un personaje ficticio, completamente inventado por mí. Absolutamente todo salió de mi imaginación, su nombre, su vestimenta, su brutalidad, su mirada oscura, el cuchillo bañado en sangre que empuñaba. Tenía que ser una pesadilla. Sí. Debía haberme quedado.